¿Qué más, Esteban? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todo tu equipo de trabajo. Bueno, quiero darte la bienvenida a este ejercicio. Pues lo están viendo tus seguidores en Instagram y lo están viendo los seguidores de Triario. Venimos haciendo estas charlas durante estas 2 últimas semanas del confinamiento obligatorio de la gente, sobre todo tratando de darle contexto un poco a las personas que están trabajando desde casa, están enfrentando ciertos desafíos que personalmente eh, son cosas que primero nadie tenía previstas y nadie pues Así es. ha sabido manejar antes. Ujú. Eso, pues te compartí un artículo que escribí la semana pasada, al principio de esta semana, que es lo que más o menos hemos explorado. Pues hay personas en casa solas, hay personas, como acabaste de ver, con hijos en casa y tenemos la responsabilidad de los niños. Hay Ujú. personas que además tienen que atender eh, el trabajo en situación de crisis, más a sus hijos que tienen obligaciones en el colegio, porque los niños no se desconectaron, están recibiendo clase, necesitan atención. Eso ha generado un montón de situaciones que generan estrés, generan un poco de ansiedad. Entonces queríamos escuchar la opinión de un profesional y en estos casos entendiendo también que es algo que no es a lo que no está escrito y no es algo a lo que ustedes están acostumbrados. ¿Cómo lo están Sí, haciendo y claro. cuáles son las recomendaciones generales? Presentate inicialmente para que la gente te conozca un poco. Bueno, me presento. En primer lugar, muchas gracias pues por el espacio y por la oportunidad de compartir con ustedes y conectarnos. Mi nombre es Esteban Uribe, yo soy médico psiquiatra y soy docente de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Eh, bueno, realmente Alex, como lo decís, pues yo creo que para todos es claro que es una situación extraordinaria para la humanidad en cuanto a la salud, en cuanto a el bienestar y el bienestar global y de lo que ahí se deriva, también el bienestar social, económico y personal, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, te cuento, recientemente declaró pues esta situación de pandemia y además de emergencia en cuanto a la salud mental. Y los profesionales de salud mental estamos muy activos trabajando en lo que tiene que ver con educación, prevención y atención pues a los problemas emocionales que se pueden derivar de esto. Algo que quiero aclarar es que estamos en una crisis, ¿sí? Una crisis es un evento vital que de alguna manera representa un riesgo y representa también una situación de potencial peligro para las personas. Entonces, ante las crisis es completamente normal tener algunas reacciones emocionales que seguramente vos, yo y muchos de los que están conectados hemos sentido. Por ejemplo, es frecuente tener ansiedad, es frecuente tener nerviosismo, ánimo decaído o a veces desmotivación o desesperanza, pues porque es una situación que plantea algo de incertidumbre y no es cierta, pues no es certero cómo va a ser el desenlace al 100%. Entonces, primero lo que yo quiero como que quede claro es que son reacciones emocionales normales para una situación anormal, ¿sí? Eh, una de las cosas que de alguna manera recomendamos pues para estos tiempos de pandemia y sobre todo el aislamiento preventivo es mantener de alguna manera las actividades tan normal como sea posible dentro de esta situación anormal, obviamente, ¿sí? Y sobre todo actividades que estén conectadas con nuestros propósitos de vida, ¿sí? Y diversificar un poco estas actividades en la medida de lo posible. Con respecto al trabajo, no sé si de pronto han tenido, pues tienen alguna pregunta particular alguno, porque como dijiste, intentar continuar las actividades desde casa, donde uno tiene que atender otras obligaciones de tipo familiar, económico, pues a veces puede ser bastante retador o ha sido retador para bastantes personas. Sí, mira, recogí varias preguntas que me fueron enviando pues, cuando comunicamos este ejercicio. Hay una pregunta y es el tema de la ansiedad tecnológica. Entonces, hay dos Ujú. aspectos de la ansiedad tecnológica. Una es que, pues, contrario a lo que tal vez en algún momento algunos supusieron, trabajar desde casa no fue trabajar menos y no fue trabajar más. Es decir, las horas Ujú. de trabajo se están extendiendo por varias razones. A veces simplemente porque uno trata de ocupar el tiempo, tratando de ocupar el tiempo, trabaja muchas más horas, tener el computador enfrente,
la gente está chateando todo el tiempo, el chat está súper hiperactivo, está activo con charlas que distraen, pero está activo con el trabajo, pero está activo con toda esa situación del virus. Entonces hay como cierta Ujú. ansiedad tecnológica, la necesidad de estar viendo la pantalla. Entonces la gente dice, ¿cómo manejamos ese momento de ansiedad de pantalla, ansiedad tecnológica? Sí, con respecto a eso hay algunas recomendaciones pues que nos han dado varios expertos y van de lo siguiente. Entonces, en primer lugar, plantearse una rutina de trabajo y también una rutina de vida desde el comienzo, ¿sí? Desde incluso el día anterior y buscar separar o destinar los momentos específicos para cada cosa. Entonces, tener con claridad cuando me vaya a conectar unos objetivos, unas metas claras de trabajo que vaya a desarrollar en el día, idealmente si se puede, hora por hora. Una recomendación que nos dan es que cuando estemos nos dispongamos, porque va a ser difícil, se va a mezclar, digamos, las responsabilidades familiares, la necesidad de contacto, comunicación con los seres queridos y también la necesidad de estar informados. Entonces, una de las recomendaciones que nos dan es destinar un tiempo para cada cosa. Cuando nos conectemos a trabajar, lo ideal es cerrar las ventanas que tienen que ver con redes sociales, con grupos de WhatsApp y con chats. ¿Por qué? Porque nos desvían la atención y nos pueden activar también mucho la ansiedad y hacer que el trabajo no rinda. Entonces, es importante, digamos, organizar el tiempo, enfocarnos en una sola cosa a la vez. Para que no nos agotemos, lo que podemos hacer es tener una pausa activa, más o menos de 15 minutos por cada 2 horas de trabajo, ¿sí? Repartir muy bien el trabajo y en estas pausas activas, pues sacar tiempo, bien sea para conectarnos con los seres queridos, para ver noticias si lo necesitamos y para dar respuesta a algunas cosas de la casa. Porque obviamente, pues cuando uno está en el trabajo normal, no trabaja 4 horas seguidas. Uno usualmente va por un café o hay quien se fuma un cigarrillo, converse con algún compañero y desde el teletrabajo esto no se puede hacer. Entonces, está más la necesidad de comunicarse. Pero yo diría que planear muy bien la agenda con actividades específicas, metas específicas, incluidas el descanso, incluidas el contacto con las personas, es de mucha ayuda. Entonces, buscar preservar estas pausas activas yo creo que sería de vital importancia y durante el tiempo de trabajo enfocarnos solo en la actividad laboral. Otra cosa que mencionaste es que a veces pues, los chats de trabajo están activos. De pronto, destinar también tiempos de encuentro que sean limitados y utilizarlos al máximo. Es decir, en las videollamadas que de pronto tengamos en el trabajo, llevar todo apuntado, todas nuestras dudas para sacarle el máximo provecho y que no se extiendan más de la cuenta que tiende a darse en estas situaciones. Hay una pregunta muy específica que nos hacen y es cuando la sensación de ansiedad se torna abrumadora y se percibe en un punto de no retorno. Muy bien, ¿Cómo bueno, para actuar? eso, exacto. Número uno, en la salud, pues hablamos de la prevención. Entonces, cosas que podemos hacer para prevenir la ansiedad en estos tiempos de aislamiento preventivo. Entonces, así como planeamos las rutinas de trabajo, también planear rutinas de vida que nos desconecten, que sean placenteras y gratificantes para nosotros y que no nos activen las emociones como retadoras, como la ansiedad. Entonces, algo que nos recomiendan es retomar o sacar tiempo en el día para estar en contacto con personas que son cercanas, que disfrutamos su contacto y que en estas conversaciones no nos limitemos solamente a hablar de los problemas de salud o del coronavirus, sino también hablar temas del vínculo de nuestras actividades o nuestros intereses personales. Otra cosa que nos recomiendan, además de mantener el contacto con las personas, es que no nos sobreinformemos, que utilicemos las fuentes de comunicación confiables y por lo menos 1 o 2 horas, idealmente en la mitad del día o al final del día, pues para estar informados por seguridad, pero no con información que nos genere duda, ansiedad. Por eso la información a veces no oficial que se mandan por los grupos de WhatsApp y demás, distinto a generar activación de la ansiedad, a veces no nos ayuda a estar bien informados. Y lo otro es intentar estar también activo físicamente, buscar hacer una actividad física o de conciencia dirigida, como podría ser la meditación, ejercicios o rutinas de ejercicio que se puedan llevar al hogar, estiramiento y el mantenimiento del vínculo. Y recordar lo de los propósitos, actividades basadas en propósitos
de vida de cada uno. Ahora bien, ¿qué hacer cuando llega la ansiedad? Cuando pese a todas estas prevención, a estas recomendaciones para prevenirla, ocurre porque nos puede ocurrir y nos ocurre. Primero, identificar esa emoción, aceptarla y reconocerla. No está mal sentirnos ansiosos en este tiempo, es una reacción emocional normal. Entonces, una cosa importante es saber que la ansiedad puede llegar, que no me debo enfocar mucho en cómo me estoy sintiendo, sino, digamos, dejar que esa emoción ocupe su tiempo, su espacio, saber que es autolimitada y así como viene se va. Y de alguna manera hay unos ejercicios que nos pueden ayudar y si quieres, Alex, te los puedo mandar más adelante, como es los ejercicios de respiración, relajación, ¿sí? Que consiste básicamente en ponerse en contacto con el presente, con el aquí y el ahora, recordar que estamos en un lugar y en una zona segura, que la situación de ansiedad es una respuesta emocional y así como viene va a pasar, que el estrés es adaptativo y que lo que podemos hacer entonces es buscar un lugar seguro y cómodo, sentarnos, poner los pies muy bien sobre el suelo, recostarnos y empezar, por ejemplo, a observar objetos de nuestro entorno, de nuestra habitación, de nuestro lugar de trabajo, describirlos, describir sus características y empezar a respirar muy despacio, inhalando en 4 segundos, retenemos en 2 y exhalamos en 6 segundos. Muy despacio, muy profundamente con el diafragma y repetir este ejercicio siquiera un minuto o hasta que los niveles de ansiedad disminuyan. Es algo que nos puede servir bastante. Otra cosa, ya pues hay personas que por alguna razón tienen algún problema de salud mental antes, entonces de pronto contactarse con su psicólogo, su médico, puede ser de mucha ayuda para mayores indicaciones, ¿sí? O buscar ayuda, saber que no estamos solos y que muchos psicólogos, psiquiatras, incluso las EPS tienen habilitados sistemas de teleasistencia para quien lo necesite. Entonces recordar que no estamos solos si estas medidas no funcionan. Y finalmente, después de haber desactivado como el exceso de ansiedad con la respiración, buscar conectar. ¿Conectar con quién? Con quienes sean nuestra red de apoyo. Familiares, amigos, con los que tengamos un vínculo importante. Si están presencialmente, ideal, si no contactarlos por estas tecnologías, que por suerte también tienen esta ventaja de ayudarnos a mantener el contacto. Hay una pregunta tal anterior y es que, ¿qué se hace cuando quien se ve afectado es un familiar, pero que está como en un estado de negación? ¿Cómo uno puede orientar a un familiar, a alguien que está al lado de uno, que uno siente que está en ese estado, pero que no se despega de las noticias, que llora, se angustia y se desespera, pero uno no siente que tiene las herramientas para acompañarlo? Hija, Sí, en primer lugar, lo acuérdate que lo que te podemos pedí. hacer es mantener la calma, ¿sí? Y acercarnos a este familiar, sobre todo a qué, a escucharlo. Antes de vernos en la Espérate necesidad de hija, intervenir, espera un momentico, mi amor. ¿Qué te buscar dijo? como, Es que quiero que me ayudes porque me da Qué mucha pena, un segundo. ansiedad. Emilia, tranquilo, te pedí un favor, ¿sí? Chiqui, ve donde María, yo ya voy a terminar. ¡Ella me va a tapar! Bueno, ve donde ella a jugar con ella. Qué pena. tranquilo. Hace No, parte de la nueva hace rutina. parte, bueno, eso iba a decir. Una cosa también que ayuda a la gente, pues es intentar buscar separar algunos espacios durante algunos momentos del día, pues para que no se active la ansiedad cuando uno siente que tiene que dar respuesta a muchas demandas. Eso puede ayudar. Bueno, entonces, bueno, cuando un familiar está Sí. muy ansioso, acercarnos a él, más que a decirle qué hacer, a escucharlo, a escuchar sus preocupaciones. Muchas veces las emociones no las comunicamos, hay que comunicarlas, hay que expresarlas, hay que apropiarnos de ellas y reconocer que las podemos sentir y que está bien sentirlas. Entonces acercarnos a ese familiar, a escucharlo y preguntarle cuál es tu preocupación particular. Y de alguna manera, sí, pues fomentar ese espacio de diálogo al ayudar que una persona descargue sus preocupaciones con otra, las puede, digamos, contrastar con la realidad y eso desactiva la ansiedad. Si es muy extrema la ansiedad, llevarlo a un lugar seguro, ofrecerle un vaso de agua, que se siente y ayudarlo a conectarse, como les había dicho, con el presente. Se puede tomarlo de la mano, se puede hacer el ejercicio de buscar algún objeto del entorno para enfocar la atención y ayudarle a hacer los ejercicios de respiración.
Si definitivamente estas medidas no funcionan, nos podemos poner en contacto con los sistemas de salud, que para eso hay un directorio, ¿sí? Y también buscar un profesional de la salud mental si es del caso. Esteban, esos eran mis temas, no sé qué más quisiera añadir, te agradezco mucho ese tiempo porque, como te digo, son momentos de mucha ansiedad en ese momento para las personas por todas las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, sumado al estrés, al trabajo, a quienes tienen niños en casa. Es bueno oírlo, es bueno oír pues, no, que uno no está solo, que no es el único que está pasando por esto, que es normal estos estados de ansiedad. Agradezco tus Ujú. palabras y a los que nos están escuchando. Ahora pues apenas Esteban me mande la información, buscaré cómo publicarla en las redes. Muchas gracias, Esteban. Perfecto. Bueno, entonces no olviden conectarnos con actividades de nuestros propósitos de vida, conectarnos con las personas y los seres queridos, separar bien el tiempo de trabajo de las otras actividades para evitar sobrecargarnos, planear para ser mucho más eficientes en la ejecución de todas las actividades, actividad física, reconocer que la ansiedad es normal para una situación anormal, que el estrés incluso es adaptativo y que estos ejercicios de conciencia dirigida y de respiración pueden ayudar mucho. En caso de que no, contactar a un profesional de la salud mental. Listo, excelente, mil gracias. Ok, A que todos los estén que muy nos bien. escucharon y Hasta se luego a conectaron, todos. hasta luego.